Hola, buenas noches. Bueno, como habíamos dicho en la clase virtual, yo les iba a dejar una charla vinculada a los modelos y estilos de enseñanza que vamos a ver a continuación. Un tema muy importante para que ustedes no solo conozcan algo de los modelos que ya han visto en historia de la educación física, pero también los estilos para que empiecen a conocerlos y a posterior puedan empezar a definir un perfil de profesor o cómo encarar la carrera educación física, ¿sí? Entonces, arrancamos. Eh, Como primer punto, vamos a hablar de modelos de enseñanza eh, y vamos a ver dos posturas contrapuestas, ¿sí? Porque se engloban en dos modelos la enorme variedad de planteamientos de la enseñanza que han llevado a cabo los profesores en función, sí, se han centrado en el producto o en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? El producto como resultado o en el proceso como parte de todo un proceso de formación, no únicamente centrar las cosas en el resultado. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de una manera más detallada. Entonces, la educación física como producto es un enfoque predominante en la enseñanza de la educación física, o fue durante mucho tiempo, aunque hoy en día también tiene muchísima influencia, ¿sí? El modelo teórico en el que se basa es el conductismo. Ya hemos hablado mucho sobre la teoría conductista en otra ocasión, así que no voy a ahondar mucho en esto, o no voy a ahondar en esto, ¿sí? Pero como característica de la educación física como producto, el conductismo, digamos que es la base de esto, ¿no? El carácter de eficientista. Eh, Importa el rendimiento, ¿sí? El resultado. El proceso, digamos, como que no es tenido en cuenta, con lo cual puede haber un problema acá, porque no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje ni el mismo tiempo. Entonces, si nosotros ponemos como final el rendimiento sin valorar el proceso, bueno, es para pensarlo, ¿no? Eh, Como producto también los objetivos de carácter operativo, observables, medibles. Les voy a dar un ejemplo. En una época, uno de los se formulaban objetivos de la educación física de una manera muy conductista. Les voy a poner un ejemplo, que el alumno realice la vertical, ¿no? Como destreza, con la técnica correcta. O sea, era un objetivo bien observable, bien medible. La tenía que realizar con la técnica correcta. ¿Correcto? Eso como ejemplo. Y los contenidos están predeterminados y bastante cerrados, a partir de este objetivo que también es bastante cerrado, ¿sí? Las tareas se centran en la repetición y en la imitación de modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que imitamos, o sea, digamos que no elaboramos propio contenido, de repente no hay mucho espacio para la reflexión o para la resolución de problemas. Es estímulo-respuesta. Yo te doy el estímulo, vos tenés que responder ante ese estímulo, o sea, tenés que dar una respuesta que sea observable y que sea medible, y que generalmente es una única respuesta, por eso el contenido es tan predeterminado y tan cerrado, ¿sí? Bien, la evaluación es básicamente cuantitativa, no hay mucho como para aclarar en esto, en definitiva, lo que importa es la cantidad, ¿sí? La calidad también, pero importa mucho la cantidad de conocimientos que he aprendido. No importa cómo los he aprendido, si los aprendí por imitación, sin hacer ningún tipo de, digamos, observación o pensamiento crítico, no importa. Lo que importa es la cantidad, el cúmulo de conocimientos que tengo más allá de mi forma de pensar, ¿sí? O de mi forma de ver. Yo no lo elaboré, me lo bajaron y yo lo absorbí, lo copié y lo pegué, digamos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la educación física como proceso, digamos que está en el otro extremo. Eh, digamos, está en el otro extremo de la educación física como producto, y el modelo en el que se basa es el constructivismo, también teoría de la cual hemos hablado ya en otro momento, ¿no es cierto? Es una concepción de carácter vivencial, no quiere decir que
la educación física como producto no tenga vivencias. Claro que tiene vivencias, pero acá importa mucho la experimentación, ¿sí? Importan los resultados obtenidos, pero centrado en la experiencia, o sea, en el proceso. ¿Cómo yo llego a esa vertical? ¿Sí? ¿Cómo yo llego a realizar esa destreza? Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es muy importante lo vivencial, lo experimental, porque lo experimental y el proceso me permite a mí pensar. La experimentación es una cosa y la imitación es otra. De ahí la gran diferencia, ¿no es cierto? Bien, el protagonista del proceso es el alumno, mientras que el profesor asume un papel de, acá dice animador u orientador, yo respeto la bibliografía, no sé si tanto animador, porque el docente no es un animador de fiesta, ¿sí? En todo caso, asume el papel de orientador, sí, de guía, no sé si de animador, o por lo menos como estoy concibiendo el término, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Entonces, en la educación física como proceso también los objetivos son referenciales, no están definidos operativamente. Por ejemplo, que haga la vertical con la técnica correcta. En todo caso será que domine su cuerpo en el espacio, o que realice o que vivencie los diferentes gestos técnicos, entre ellos, por seguir con el ejemplo, la vertical. ¿No es cierto? Pero no se le exige tal vez, si bien se exige resultado, lo que se pone énfasis es en el proceso, de cómo llegar a ese resultado. Bueno, los contenidos son de carácter expresivo, más culturales, hasta ahí nomás, pero no sé si estoy tan de acuerdo con esto, pero quiero respetar la bibliografía. Sí puedo decir que los contenidos son un poco más flexibles, ¿sí? Al tener objetivos referenciales no tan definidos operativamente, los contenidos se flexibilizan un poco más, ¿sí? Las tareas son más abiertas y se adaptan más, ¿no? Buscando más la creación que la reproducción, esto es muy claro. O sea, la experimentación, la vivencia, la percepción, más que la reproducción o la imitación, ¿sí? Bueno, y también prima más el contenido lúdico y recreativo. Bien, la evaluación, en este caso, antes era cuantitativa y acá es cualitativa, porque así como dijimos que en la evaluación cuantitativa vinculada a la educación física como producto, importaba el cúmulo de conocimientos, no importa cómo los aprendí, acá si bien importa aprender cierta cantidad de contenidos, pero tiene que haber una calidad en el proceso de aprendizaje, no aprenderlos en este caso, o en el caso que les estoy dando, el de la gimnasia o el de la vertical, o puede ser con otro tipo de actividad vinculada a la educación física, lo que importa también es el proceso y cómo llegó a ese resultado. ¿Sí? Bien, entonces nos encontramos con planteamientos, ¿sí? Perdón, nos encontramos, sí, está bien, en planteamientos en base a, ¿no? Cuando hablamos de educación física como producto y como proceso, planteamientos en base a, por ejemplo, determinadas tendencias. Por ejemplo, también en función de la estrategia de la práctica y en función de los estilos de enseñanza. Cuando hablamos de tendencias, hablamos de tres tipos de grado de participación o grados de exigencia que podemos trabajar con los chicos. Por ejemplo, la primera tendencia habla del grado de individualidad de la enseñanza, la segunda el grado de participación del alumnado en la toma de decisiones y el tercero el grado de la exigencia cognitiva. En función de la estrategia de la práctica, hablamos de la estrategia puede ser analítica, global o mixta, y después los planteamientos en base a los estilos de enseñanza que pueden ser los que están viendo en el cuadro, tradicionales, individualizadores, etc. Vamos a analizar estos tres planteamientos. Cuando hablamos del grado de individualidad de la enseñanza, nos encontramos con la enseñanza al grupo, clase, ¿no? Como si fuera un solo individuo o un todo. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tengo que enseñar algo nuevo, ¿sí? Y todos tienen que replicar eso que estoy enseñando
como si fuera una persona sola. O sea, supongamos que digo, vamos a hacer todos el conejito y todos tienen que hacer el conejito. O vamos a hacer todos la vertical y todos tienen que hacer o tratar de hacer la vertical. ¿No es cierto? Ahora pasamos, esa es una parte, plantear la enseñanza atendiendo la diversidad de los niveles dentro del grupo, ¿sí? O sea, que acá puedo modificar objetivos, actividades o ritmos. Yo puedo decir que vamos a hacer la vertical, pero en función, o voy a enseñar, o vamos a enseñar a hacer la vertical, pero en función del nivel de cada chico, ¿sí? La diversidad de cada chico, porque todos los chicos no son iguales y todos no tienen la facilidad de realizar todas las actividades que vamos a hacer, puedo diferenciar algunos de los chicos o algunos grupos, ¿sí? Modificando tiempos, modificando la actividad para que lleguen, modificando el ritmo, no darle a todos el mismo nivel, por ejemplo, de exigencia, ¿sí? Bien, esta es una parte. Después tenemos el grado de participación del alumnado en la toma de decisiones, tenemos métodos directivos, ¿no? O sea, todas las, o la mayor parte de las decisiones las asume el docente, y están los métodos no directivos que se transfieren determinadas decisiones a los alumnos. ¿Está? No sé si se entiende, pero es muy claro. Todas las decisiones las toma el docente. En cambio, los métodos no directivos, no todas las decisiones, ¿sí? En la actividad que realicemos. Entonces, el grado de participación del alumnado es diferente, ¿sí? Una cosa es replicar todas las decisiones que yo tomo y otra cosa es que las decisiones en parte la tomen los alumnos. Dependerá de la actividad que esté realizando. Bien. Y por último, en este primer cuadro que habíamos visto, el grado de exigencia cognitiva, que habla de la instrucción directa a la resolución de problemas. Métodos deductivos, ¿no? Paradigmas cerrados, de los que los alumnos deben extraer elementos útiles para aplicaciones posteriores. O sea, yo te doy una serie de recomendaciones para que vos puedas hacer la vertical y realmente el alumno lo que tiene que hacer a partir de esos paradigmas o esas indicaciones, las tiene que realizar. Y que también le van a servir para aplicaciones posteriores, obviamente, pero le estoy dando un paradigma cerrado, ¿sí? En el caso de los métodos inductivos, se plantea la situación abierta que permite al alumno que reflexione y encuentre normas comunes aplicables a otras situaciones. Vamos a un ejemplo. Yo les voy a decir, en el método deductivo, a los chicos, a ver chicos, cuando van a hacer la vertical tienen que apoyar, después de hacer la entrada tienen que apoyar cerca, no tienen que apoyar lejos, porque si no, no van a poder subir porque no les va a dar la fuerza en las piernas. Estoy dando un ejemplo a grosso modo y para que se entienda. Y en el método inductivo, lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, es plantear una situación abierta. Chicos, vamos a ver, prueben apoyando, una vez que hacen la entrada, apoyando los brazos lejos. A ver qué pasa. Y después prueben apoyando cerca. ¿Cuál es la más conveniente? Preguntarle a ellos. Y ellos, bueno, a partir de la situación abierta, ellos reflexionan, no, es más fácil hacerlo más cerca. ¿Y por qué? Y porque podemos subir con más facilidad, no tenemos que hacer tanta fuerza. Y si apoyan lejos, no, si apoyamos lejos es muy difícil subir, si no tenés mucha fuerza se hace imposible, etcétera, etcétera. Entonces, el método inductivo plantea la situación abierta donde el alumno reflexiona, ¿sí? Y que de repente también ese tipo de reflexión o esa búsqueda donde fue elaborando contenido propio a partir de la inquietud que el docente plantea, le puede servir para aplicar en otras situaciones, ¿sí? En cambio, en los métodos deductivos es terminante. Chicos, apoyen cerca porque si no, no van a poder subir. Que también esa recomendación me va a servir para otro tipo de aplicaciones cuando tenga que hacer otras destrezas, por ejemplo, más complejas. ¿No es cierto? Bien, continuamos. Entonces ahora pasamos en función de la estrategia de la práctica. Algo habíamos hablado de esto en algún momento, ¿no? Donde hablamos de ejercitaciones analíticas. Nos vamos a encontrar con ejercitaciones analíticas puras, analíticas secuenciales y analíticas progresivas.
La analítica pura se divide en partes practicándose aisladamente todos los componentes, ¿no? Y realizándolo todo al final. Por ejemplo, para hacer la vertical empiezo, chicos, empezamos a aprender la entrada. Bueno, ahora que aprendimos a hacer la entrada, bueno, ahora dejamos de hacer la entrada, hacemos el conejito. Después hacemos el potrillito. Después hacemos la posición invertida, subiendo una y después otra. Después con ayuda de un compañero. Y después hacemos directamente la vertical. Fenómeno. Sintetizamos todo al final. Esa es la analítica pura, donde yo di todas las indicaciones y el alumno lo único que hizo fue, por partes, ir replicando lo que yo le dije hasta llegar a la síntesis, que es la vertical. La analítica secuencial es parecida, con la diferencia que no arranca desde el principio. O sea, no arranca con ese orden de conejito, potrillito, tijerita, no. En una de esas arranca subiendo a una pierna. Hacemos la entrada, bajamos y después subimos a una pierna. Entonces, digamos que arranco desde otra parte de la ejecución, ¿no? La analítica secuencial se divide en partes y la ejecución comienza por la primera parte en orden temporal. ¿Qué quiere decir? Yo ya suplí el conejito, el potrillito, no, ya lo suplí. Directamente subo a una pierna. ¿Está? Y bajo, en orden temporal. Una vez que domine eso, bueno, paso a la analítica progresiva. Comenzarán con un solo elemento y una vez dominados se irán añadiendo progresivamente nuevos elementos. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo ya sé subir a una pierna. Bueno, ahora le agrego otro elemento que es subir a dos piernas. Entonces, una vez dominado, o una vez que dominé la entrada y puedo subir a una pierna, ya puedo incorporar la otra. Entonces le añado progresivamente nuevos elementos. Les doy otro ejemplo. Vamos a suponer que yo ya sé hacer la vertical, pero le añado nuevos elementos. ¿Por qué? Porque después tienen que hacer, después de la vertical, un roll, por ejemplo. Entonces, progresivamente yo le voy añadiendo nuevos elementos, una vez dominado esa ejercitación. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que primero domino lo que el profesor me pidió, a partir de que el profesor ve que el alumnado domina esa parte del gesto técnico, continúa con la otra, o sea, añadiéndole nuevos elementos para llegar a la vertical, por ejemplo. Y otra variante es la que les dije recién. A partir de la vertical agrego un nuevo elemento que es el rol, que se supone que ya lo sabían, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a una estrategia más global, ¿sí? La estrategia global también tiene tres diferencias, ¿no? Global pura, ¿sí? Ejecución en su totalidad de la tarea propuesta, como por ejemplo, bueno, hagan la vertical y los chicos tienen que intentar hacer la vertical. Esa sería una situación global pura. Nosotros sabemos, yo estoy llevándolo al ejemplo de la vertical, pero sabemos que las actividades globales están muy vinculadas a las cuestiones situacionales, a las cuestiones de juego. Pero vamos a seguir con esto, como para que se entiendan también desde el punto de vista global, en función de una ejercitación que bien podría ser cerrada, ¿no? Entonces, la global pura es la ejecución en su totalidad de la tarea propuesta. Ahora, la global, polarizando la atención, ejecución en su totalidad, pero solicitando atención especial en algún punto importante de la ejecución y tiene relación con las palabras clave. Por ejemplo, yo les digo, hagan la vertical, y les digo, pero tengan cuidado que de no hacer tanta fuerza para no pasarse y caerse, o traten de apoyar cerca para poder subir fácil, no apoyen lejos, etcétera, etcétera. Es un desglose de la global pura, con la diferencia que hay algunas recomendaciones. Y la global, modificando la situación real, puede ser la ejecución en su totalidad de la tarea, pero las condiciones de ejecución se modifican tanto para facilitarla como para modificarla. En este caso, por ejemplo, para darles un ejemplo donde la ejecución se modifica para facilitarla, puede ser, bueno, cuando nosotros subimos en la vertical, tenemos, para mantenernos en esa posición invertida, la ayuda de uno o dos compañeros que nos van sosteniendo desde las piernas. Otro ejemplo puede ser cuando estoy haciendo un rol adelante, o estoy aprendiendo un rol adelante, el docente toma un extremo de la colchoneta y lo levanta para facilitar
que pueda hacer el rolido bien el chiquito, ¿sí? Esa puede ser una, o sea, un estímulo como para modificar o para facilitar, digamos, la ejecución, o para modificarla, ¿está? Bien, en este caso, la estrategia global de una situación, digamos, cerrada como puede ser una vertical. En el caso de una situación de juego, por ejemplo, la global modificando la situación real, es a partir de determinados movimientos tácticos, por ejemplo, agregar un componente táctico nuevo a favor o en contra para producirle un desequilibrio a ese jugador y que pueda resolver la situación, ¿no? Acá estamos hablando de una situación abierta, ¿no? Una situación de juego. Entonces lo que se produce, como habla mucho el paradigma de la complejidad, de la teoría del caos, a partir de que el deportista tiene cierta estructura, donde ataca por un lado, hace determinado movimiento, le agrega una situación que lo puede complicar o le agrega una situación que le cambia esa estructura para que él después pueda resolver. Esa es una situación abierta. Lo mismo pasa con la global en situación de juego, polarizando la atención, o con la global pura que, si ya se conoce la situación de juego, se realiza. ¿Está? Bien. Y por último, en función de la estrategia de la práctica, está la mixta, que vendría a ser combinando lo positivo de la global y lo positivo de la analítica. ¿Correcto? Bien. Entonces, existe, ustedes dirán, no viene el cuadro de los estilos de enseñanza, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero a modo, digamos, de conclusión o para pensar o reflexionar, se tendrían que responder ustedes, ¿existe un único método válido para todas las ocasiones? O sea, para las situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿ustedes consideran que existe un único método válido? Respuesta que la tendrán que encontrar ustedes. Pero vamos a suponer que no es así. De no ser así, de no haber un único método válido, ¿podríamos combinarlos adecuadamente en función de cada circunstancia? O sea, de no haber un único método válido, otra respuesta a la cual ustedes deberán responderse. También hay que tener en cuenta que, por otro lado, hace años surgieron nuevos enfoques, porque nosotros hablamos mucho de conductismo y constructivismo, y también hemos hablado de esto, ¿no? Surgieron nuevos enfoques como el paradigma de la complejidad, como los principios dialógicos, o los principios basados en competencias, ¿no? Con una concepción cercana al constructivismo, teniendo asimismo también matices que se diferencian del constructivismo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto para ver qué método o qué métodos a mí me sirven para después realizar mi propia metodología o adoptar mi propia metodología, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de esto también vamos al último cuadro, que este es más largo, donde aparecen los estilos de enseñanza, que muestran cómo se desarrolla la interacción educador-educando, profesor-alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para clasificar los estilos de enseñanza, antes de ver la clasificación específica, pueden utilizarse distintos criterios, como por ejemplo, la actitud que adopte el profesor, la mayor o menor autonomía del alumno, estuvimos hablando recién de esto en función de los grupos o de las diferentes actividades, cómo organizo mi clase, la técnica de motivación y el objetivo pretendido. ¿No es cierto? Entonces, a partir de todos esos puntos también podemos hablar de una clasificación donde vemos estilos tradicionales de los cuales se desprende el mando directo, la modificación del mando directo y la asignación de tareas, ¿sí? O sea, dentro del mando directo existen estas tres cuestiones o estilos, ¿no? Después están los estilos individualizadores, donde hablamos de trabajos por grupos, programas individuales y enseñanza programada. Después están los estilos participativos,
donde hablamos de una enseñanza recíproca, de grupos reducidos y de la microenseñanza. Después están los estilos socializadores, los estilos cognoscitivos, habla de un descubrimiento guiado y de la resolución de problemas, y por último los estilos creativos. Hay otra clasificación que yo la menciono más adelante, pero eso lo van a ver en segundo año, por eso prefiero no meterme, porque lo van a ver en segundo año con la profe, si no me equivoco, de didáctica, ¿sí? Pero sí vale decir que quiero hacer una mención de ese tipo de estilos, que de los 3 estilos que tal vez vean, encontrarán que están dentro de estos, ¿sí? Bien, vamos con el estilo tradicional. Estilo de enseñanza tradicionales. Son aquellos que se caracterizan por el máximo control del profesor sobre las decisiones que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos decir que lo podemos relacionar con algo muy ortodoxo y vinculado mucho también a la teoría conductista, ¿no es cierto? Y entre el estilo de enseñanza tradicional nos encontramos con el mando directo, ¿no? En su origen y aplicación más estricta, bueno, tiene una raíz militar. Este estilo ha sido utilizado en educación física y según diversos autores, todavía siguen siéndolo, lo cual coincido plenamente, que el mando directo todavía sigue siendo un estilo que está presente dentro de las clases de educación física. Por otra parte, tenemos la modificación del mando directo, que bien podría decir que es una flexibilización, ¿no? Ejecución de la tarea al ritmo más apropiado a sus características, o sea, las características del grupo, y una ubicación menos rígida y una comunicación más directa con el docente. Digamos que no es tan militarizado y es una flexibilización, digamos, del mando directo, lo que no quiere decir que no sea un estilo tradicional, ¿no es cierto? Bueno, y después está, dentro también de lo tradicional, la asignación de tarea, o sea, después de la explicación y o demostración de la tarea, se produce una dispersión de los alumnos que comienzan a trabajar cada uno a su propio ritmo. O sea, el alumno en este caso se hace más responsable de su actuación y puede adaptar la tarea a sus posibilidades. Digamos que el profesor se libera de dirigir la acción y puede utilizar más tiempo en retroalimentaciones. Con lo cual, también esto está muy presente, ¿no? A partir de que uno da una indicación, los alumnos se dispersan, empiezan a realizar esa actividad y bueno, el docente va recorriendo y se va retroalimentando a los demás alumnos, o se van retroalimentando a partir de las indicaciones, etcétera, etcétera. También el alumno un poco, al estar más libre, más suelto, va trabajando a su propio ritmo. Digamos que sigue flexibilizándose este estilo tradicional con la modificación del mando directo y la asignación de tareas. Bien, vamos a los estilos individualizadores. Son aquellos que se caracterizan por atender fundamentalmente las diferencias respecto a capacidades, ritmos de aprendizaje e intereses. Entonces, tenemos, por un lado, como estilo individualizador, el trabajo por grupos, ¿no? Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor y atendiendo a las diferencias individuales de los alumnos, ¿no? O sea, atender a un grupo con diferentes niveles de ejecución y o intereses. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un grupo que de repente, digamos, le sale perfectamente, por dar un ejemplo, la vertical, entonces, o le sale muy bien, o está por salirle muy bien, entonces agrupo a esos chicos y les voy dando diferentes tipos de dificultad para que la sigan aprendiendo. Pero hay otro grupo u otros grupos que tal vez no están tan avanzados, ¿sí? Entonces, la dificultad que el docente le da para que vayan resolviendo o para que vayan tratando de llegar a tratar de tener la posición invertida o llegar a la vertical, los objetivos son diferentes, ¿sí? Son diferentes totalmente. Entonces, se atiende la diversidad, las diferencias individuales que tienen los chicos en función de su nivel. ¿Está? Bien. Después tenemos también los programas individuales, ¿no? Repetición de los ejercicios bajo el mando del profesor, pero sin que él esté presente. Esto digamos que tiene que ver con alguna tarea que uno puede dejar,
¿sí? Supone el máximo nivel de individualización y concreción curricular, siendo una enseñanza indirecta a través de una información escrita y audiovisual. Ahora les voy a dar un ejemplo. Cada persona tiene un programa adaptado a sus características, el plan lo realiza el docente y lo entrega al alumno. Esto se puede dar también mucho en cuestiones teóricas, más que en educación física, pero si yo lo llevo al plano del deporte, los programas individuales se dan mucho, por ejemplo, los que trabajamos en fútbol o en deportes, cuando el jugador entra en periodo de transición, o sea que terminó el campeonato y se va de vacaciones, generalmente se le da un plan de trabajo a realizar, ¿para qué? Para que no pierda su forma física, por lo menos de manera abrupta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, 7, 10, 15 días antes de iniciar nuevamente los entrenamientos, tiene que empezar a realizar un plan de trabajo que bien puede ser individualizado, atenderá a las necesidades de cada jugador, ¿sí? Que pueden ser las características. Sabemos que un jugador es lento o se pone muy lento y en periodo de vacaciones, bueno, tratamos de hacer, si bien tratar de que trabaje todo, de hacer más hincapié, por ejemplo, en el tema de la velocidad para que no venga tan lento. Es un ejemplo que le estoy dando. O sabemos que un jugador tiene tendencia a engordar, entonces, como parte del plan de trabajo también recomendaciones desde el punto de vista alimentario o hacer hincapié en determinadas ejercitaciones que sabemos que va a poder mantener el peso. ¿Sí? Bien, continúo con estilos individualizadores. Enseñanza programada. Se utiliza para aspectos teóricos, con la ayuda de la informática, no necesariamente, pero en este caso sí, y se basa en la comprobación inmediata de las respuestas dadas. Esto mucho no tiene que ver con una cuestión vinculada a la educación física, pero bueno, ustedes fíjense que en este ámbito y ahora en esta etapa de confinamiento está presente esto, y justamente en educación física. Entonces, bien vale la pena poder hablar de ella. Bueno, vamos a los estilos participativos. Son aquellos cuyo objetivo fundamental es que el alumno se involucre en el proceso de aprendizaje, buscando que observen a sus compañeros, se les proporcionen feedback, los tutelen de alguna manera. ¿Sí? Eso no quiere decir que el profesor no intervenga, ¿correcto? Entonces vamos a la enseñanza recíproca. Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor y observado por un alumno que toma nota y evalúa. Yo no sé, a mí me parece medio exagerado tomar nota y evaluar, pero sí que haya una retroalimentación, por ejemplo, cuando están realizando una tarea de aprendizaje vinculado a un gesto técnico, por ejemplo, y que entre los mismos chicos o los mismos alumnos, y ustedes lo van a vivir también en el profesorado, se vayan corrigiendo. A partir de que vayan aprendiendo diferentes destrezas o que vayan vivenciando diferentes actividades, que haya una retroalimentación, ¿no? Que se observen entre ustedes como para ir mejorando. Lo de tomar nota y evaluar, tómenlo con pinzas, ¿sí? Bien, grupos reducidos, bueno, igual que el anterior, pero los grupos forman mayor número de alumnos, de 4 a 6, que asumirán diferentes roles. Esto tiene que ver mucho en la parte teórica y también en la práctica, en la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, supongamos, un ejemplo muy claro es lo que tuvieron que hacer ustedes para Historia de la Educación Física, de reunirse en grupos de A3, y en esos grupos de A3, bueno, asumen diferentes roles, ¿no? O sea, tienen que debatir, tienen que discutir, en este caso habla de 4 a 6, nosotros los habíamos puesto de A3, pero, por ejemplo, se les da un tema, lo debaten, hay alguien que lo anota, otro que es el que ayuda, otro que observa y después hace una devolución. Bueno, tiene que ver con una dinámica grupal que también tiene mucho de teórico, y si lo llevamos al lado práctico, tal vez si se ponen de a grupos, o si el profesor los agrupa de 4 a 6 para realizar determinado juego o para inventar determinado juego, también se asumen roles. Alguno que ejecuta, el otro que lo explica, el otro que ayuda, el otro que observa, ¿no? A la hora de presentar ese juego o a la hora de ir creándolo. Entonces ahí los grupos reducidos, de manera específica o de manera inconsciente,
se asumen diferentes roles, como el que lo hace, como el que lo anota, como el que lo explica, ¿no es cierto? Bien, microenseñanza. Una serie de alumnos asumirá el rol de alumno o maestro, después de una información a modo de introducción del maestro. O sea, es el alumno quien dará toda la información a sus compañeros, pudiendo comunicarse el maestro solo con los alumnos, etc. Acá es muy parecido a lo de los grupos reducidos, pero ¿qué pasa? El docente a cargo da cierta información a cierta cantidad de alumnos y estos alumnos son los que tienen que oficiar de docentes y explicar determinada actividad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le digo a uno de ustedes, o a todos ustedes, o a alguno de ustedes, que organicen juegos con determinada característica, donde tienen que tener tantos elementos, bueno, etcétera, etcétera. A partir de esa organización, ustedes se lo tendrán que explicar al resto de sus compañeros y el resto de sus compañeros tendrán que ejecutarlo, ¿sí? Quiere decir que los docentes en este caso sería el alumno, con la supervisión, ¿no? Mía. Y acá dice, la comunicación es solo o sea, el que enseña o el que está enseñando se puede comunicar conmigo. Digamos, el único feedback o ida y vuelta es comunicándose conmigo. ¿Está? Tómenlo con pinzas. Bien. Estilos socializadores. Es importante señalar que no existen estilos de enseñanza socializadores, sino técnicas de socialización. Cuando hablábamos de antes de los grupos, recién, están socializando, ¿no? Y la aplicación se centra en los objetivos sociales y en los contenidos. Algunas técnicas son el juego de roles, el torbellino de ideas y el Philips 66, ¿sí? O sea, eso puede ser, el juego de roles son ejemplos que vimos anteriormente, el torbellino de ideas también. El torbellino de ideas, uno da una idea y a partir de tirar una idea empiezan a socializar para sacar una conclusión. Y el Philips 66 es algo muy parecido, donde tienen cierta cantidad de minutos para comunicarse, para desarrollar una idea y comunicarla. Pero no sé si es un estilo en sí mismo, ¿sí? Digamos que es, como dice, una técnica de socialización. Y como dije antes, cuando estábamos hablando, si volvemos para atrás, en estilos participativos y hablamos de grupos reducidos y de microenseñanza, aparecen los juegos de roles. ¿Está? Entonces, bueno, por eso decimos que es más una técnica de socialización que otra cosa. Bueno, los cognoscitivos son aquellos que intentan estimular un aprendizaje activo y significativo a través de la indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumno. Acá tiene que ver mucho la percepción, ¿sí? A través de las diferentes destrezas que hace, cómo poder llegar a la vertical, bueno, lo hace experimentar a partir de, o sea, dando estímulos, apoyen cerca, ¿qué pasa? Apoyan lejos, ¿qué pasa? Pueden subir más fácil, pueden subir más difícil, ¿sí? O en un juego, a ver, obligarlos a tomar decisiones, a resolver problemas de manera creativa, ¿sí? Entonces, a través de la indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumno. Si estamos enseñando a saltar a un chiquito y lo ponemos en un banquito que salte, ¿cómo tienen que caer? ¿Pueden caer con los dos pies juntos? A ver, caigan con los pies juntos. ¿Se puede caer bien? Y duele. Bueno, entonces, ¿con qué tendrán que caer? Con la puntita del pie, ¿no? A ver, prueben. ¿Duele o no duele? ¿Es más fácil o es más difícil? Etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, tratar de indagar y tratar de que ellos experimenten para que ellos lleguen a la solución. Más fácil podría decir, bueno chicos, cuando saltan caigan con la puntita de los pies o con la planta de la punta de los pies y háganse chiquititos, así no me duele nada y salto bien. Pero bueno, está bueno indagar, ¿sí? Y que experimenten, porque de esa manera también van a fijar mucho más el concepto o el contenido que están vivenciando. ¿Está? Y aparte estamos estimulando a la indagación independientemente de esa cuestión específica. Les sirve esa indagación o generar ese espíritu de indagación para otros tipos de experimentaciones motrices. ¿Sí? Bien.
Bueno, vamos con el descubrimiento guiado. Se fundamenta en una búsqueda de carácter cognitivo, siendo la mayoría de soluciones aportadas de forma verbal. Como hablábamos recién, ¿qué pasa si yo caigo así o si caigo así? Se plantean preguntas cuya única respuesta válida, planteamiento convergente, que era lo que hablábamos recién, constituyen los pasos de la progresión y estos serán puestos en práctica de una manera motriz por los alumnos. ¿Sí? O sea, yo quiero que converja esto en que tienen que caer con planta y punta de pie. Entonces, el aporte mío es en forma verbal, ¿para qué? Para que ellos lleguen a la solución. Pero tienen que llegar a partir de la indagación y de la experimentación motriz. ¿Está? No a partir de la instrucción directa. Bien, continuamos. Resolución de problemas. La búsqueda será motriz. El profesor hace una pregunta general, la cual tiene varias soluciones. ¿Sí? O sea, acá antes había un planteamiento convergente. Yo decía, chicos, si ustedes apoyan lejos, van a poder subir fácil para hacerla vertical o les va a costar. No, nos va a costar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Apoyar cerca. Bueno, apoyen cerca. Ese es un planteamiento convergente, porque yo hago o trato o los llevo a que ellos reflexionen, pero que tienen una única solución, una única respuesta. ¿Sí? Lo que pasa es que ellos tienen que llegar a esa respuesta a partir de la vivencia. Entonces, acá el planteamiento es divergente. Será conveniente una puesta en común de con todas las soluciones aportadas y pasar a su ejecución en situaciones de juego. ¿Qué quiere decir? En una situación de juego, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? Dársela en esta situación de juego, dársela a mi compañero, encarar yo solo, amagar, lanzar, patear. Bueno, hay más de una solución, entonces por eso el planteamiento es divergente y esto se da en una situación de juego, no solo en el deporte, obviamente que en un juego en la escuela. Entonces, ese planteamiento divergente será conveniente una puesta en común. No es que nos tenemos que reunir y hacer una reunión. Simplemente ahí, en el medio de la clase, tratar de buscar las diferentes respuestas y las soluciones que van aportando los chicos para la situación de juego que se plantea. ¿Está? Bien, estilos creativos. En esta categoría se recogen los estilos que dejan libertad para la creación motriz. El profesor propondrá temas generales que orientarán globalmente el trabajo y el alumnado plantea los problemas a resolver. No hay mucho más que decir. Por ejemplo, el profesor propondrá tareas generales, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en un estilo creativo, puede ser el juego. En un juego donde el objetivo será, supongamos, el salto. Bueno, vamos a ver cómo resuelven los problemas, ¿sí? O mi objetivo es la persecución, o mi objetivo es la socialización. Bueno, vos proponés el tema general que orientarán al trabajo o al juego y el chico plantea los problemas a resolver a través del juego o a través de la práctica o de la ejecución. ¿Sí? Bien. Otros estilos o enfoque, que eran lo que les hablaba y que les decía que lo iban a ver en segundo año, que lo van a ver creo que en didáctica, según Gary Fenstermacher y Jonas Soltis, es el enfoque del ejecutivo, el enfoque del terapeuta y el enfoque del liberador. No voy a hablar de eso porque lo van a ver en segundo año y seguramente con la profe de didáctica lo van a ver mucho más, lo van a ver profundamente. Bien, entonces, a modo de reflexión, ¿cómo debe posicionarse el docente? A partir de todo esto que hablamos, que después tendrán que repasar, releer o rever el video. ¿Cómo debe posicionarse el docente? En función de su interés hacia el producto, hacia el proceso, hacia combinar las posturas. ¿Qué les parece a ustedes? Pregunta muy interesante, porque muchas veces esto es el camino que nos define, ¿sí? Durante el camino, durante el trayecto también podemos cambiar de postura, ¿no es cierto? Pero, bueno, en función hacia el producto, hacia el proceso
combinar las posturas. Siempre es muy fácil, pareciera la respuesta que es muy fácil. Pero bueno, habrá que analizar todo, ¿eh? Otra pregunta, ¿qué método o métodos debería adoptar? Esa es otra, como para reflexionar. Ustedes están en una etapa donde están, digamos, absorbiendo y tratando de interpretar todo el esquema teórico, ¿sí? Pero ya empezamos a ver cosas prácticas, ¿sí? Como por ejemplo la planificación, y ya van a tener la posibilidad inclusive hasta de practicar, de hacer una práctica efectiva con chicos. Entonces ahí van a empezar a definirse, primero seguramente pensarán algo, sentirán algo, pero después van a terminar a partir de la vivencia y de la experimentación, ver qué método o métodos puedo llegar a adoptar. Son preguntas que ustedes se deberán hacer. ¿Qué estilo o estilos elegir? En este caso exactamente lo mismo con los métodos. ¿Qué estilo o estilos? Acá talla mucho la personalidad de cada uno y el ego, ¿sí? ¿Por qué digo el ego? Porque muchas veces cometemos los docentes el error de escupir contenidos y escupir contenidos, perdónenme la expresión, y como queriendo tener la aceptación del alumno, uy, ¿cómo sabe esta persona? Y en este caso yo lo que recomiendo, y perdónenme que les dé esta recomendación, tal vez hago mal, pero en el caso de la docencia el ego hay que dejarlo a un lado, ¿sí? Me parece que el ego no es el exceso de ego, ¿no? No es un buen compañero del docente. Porque a veces si me centro más en mi figura, en lo que yo sé, y en ver en que los alumnos, uy, ¿cómo sabe este? Y no les dejo lugar a la elaboración y lo único que hago es eh, transmitir contenido, para que vean cuánto yo sé, bueno, eso más que nada me parece a mí una cuestión egocéntrica. Tal vez hago mal en decirlo, pero me parece que el ego hay que dejarlo de lado porque el proceso de enseñanza-aprendizaje me parece, a mi gusto, es otra cosa. Bueno, y la última pregunta que se tendrán que hacer o reflexionar, tal vez ustedes encuentren más preguntas, ¿sí? Como para reflexionar. Yo planteo estas. Habrá momentos en los que deberá posicionarse de diferente forma o bien surgir firmes en una postura adoptada. O sea, ¿siempre me tengo que manejar de la misma forma? ¿O de repente, depende del grupo que tengo, me voy posicionando de diferente manera? ¿O depende de la situación, me voy posicionando de diferente manera? ¿O sigo firme con la postura adoptada? Bueno, es a modo de reflexión que ustedes tendrán que ir viviéndolo, ir aprendiéndolo. Y por último, bueno, les muestro acá la bibliografía, estilos de enseñanza de la educación física o los métodos de enseñanza de la educación física, una revista digital y los enfoques de enseñanza que seguramente van a ver el año que viene. Así que bueno, de esto se trata el video. Espero que les haya sido entretenido, que les haya gustado, espero que les sirva y nos estamos viendo la próxima. Así que los dejo.